El eje transversal que une a tres países diferentes, cultural y geográficamente, se evidencia en su praxis política, el socialismo marxista. Serán los casos de Chile con Salvador Allende, que gobernó entre 1970 y 1973, Cuba bajo el régimen de Fidel Castro Ruz, 1959-60 a 2011, y la ex Unión de República Socialista Soviética, materializado en la figura de Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. El contexto internacional en el marco de la Guerra Fría, denominada así por la lucha ideológica entre el capitalismo en Occidente, representado por Estados Unidos, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, y su antagónico, la Unión de República Socialista Soviética, los enfrentará política, económica, social y tecnológicamente. El Chile de Salvador Allende. Entre 1970 y 1973, esa fue la duración de su gobierno. Venía acompañado de unas reformas políticas que ya habían sido iniciadas por el Partido Demócrata Cristiano, que había gobernado el país entre 1964 y 1970. Esto vino acompañado también de una transformación estructural de la sociedad en materia de la redistribución del ingreso. Dentro de ello se puede ubicar una reforma agraria con el fin de restituir las tierras a los campesinos de origen mapuche. Esto consistió en que las tierras expropiadas debían organizarse en cooperativas campesinas, como empresas estatales. Los campesinos tenían una participación activa por medio de consejos regionales y nacionales, promovidos por esta legislación, mientras que el Parlamento se oponía a la decisión tomada por el presidente. Algunos de los aspectos relevantes de dicha reforma fueron la reorganización económica y social, la asignación de la tierra, producción y consumo, participación activa en el proceso agrario, reorganización de la burocracia agraria y la participación activa del campesinado. En 34 meses, el gobierno socialista expropió 4.490 predios, con 6.600.000 hectáreas, golpeando el latifundio conservador. Algunas de las contras que tuvo esta reforma fueron las trabas paternalistas burocráticas heredadas del Partido Demócrata Cristiano, un sector radicalizado de izquierda. La política estatal de Allende se caracterizó por una nacionalización del cobre, esta reforma agraria y un intento de reforma educativa que lo llevó a enfrentarse a la Iglesia Católica. La política económica de Allende llevó a cabo un mayor control en los bancos, en la actividad industrial como el cemento, la minería, el hierro, el cobre, salitre, como también el sector metalúrgico. Dentro de las economías de corte keynesiano, llevó una redistribución equitativa del ingreso, favoreciendo al sector menos favorecido. Promovió una demanda de salarios que favoreció el crecimiento económico del 7,7% superior al índice del año 70, que fue del 3,6%. A largo plazo, esto traería un desequilibrio financiero. La crisis del gobierno fue cuando cayó el precio del cobre, produciendo una fuga de capitales, sumado al bloqueo comercial y financiero por parte de Estados Unidos, debido a que el gobierno comunista era una amenaza para el gobierno del norte. Esto trajo un gran descontento en la sociedad chilena, que desembocaría en el golpe del 11 de septiembre de 1973, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte. Al hacer mención al socialismo cubano llevado adelante en el año 1959 en la figura de Fidel Castro, tiene las siguientes características. El gobierno revolucionario cubano liquidó el latifundio y la parcería, y cuyo objetivo fundamental fue la redistribución de las tierras del país, favoreciendo los